sabe nada de Miguel Preciado. Desde que fuimos, está desaparecido. Habrá que esperar a que el desgraciado de Miguel reaccione. Necesito su apoyo y colaboración para la expropiación de esa vecindad. Espero recibir su apoyo, diputado. Firma Felipe Valenzuela. ¿Qué te pasa, Gabino? A ver, espérate, Mónica. No tengo novio, ¿eh? Pero sí hay alguien que me gusta mucho y que estoy enamorada. Así que me entiendo en la cabeza que no me interesas, Gabino. No te acerques, Felipe. ¡No! O sea que la doña te mintió. A lo mejor es muy pronto. A mí Altagracia Me dijo que ya no está interesada en estos terrenos. ¿Quién quita y ya dio la orden a sus abogados? No sé, quizás hay que esperar a que ellos retiren la demanda. No, a ver, ¿quién quita? Lo más seguro es que quién sabe, estoy seguro de que no lo sé. No. Los abogados trabajamos con certezas, no con dudas. Bonitas horas de llegar sin vergüenza. ¿Con quién hablas? ¿Con una vieja? Ay, no, mi amor, ¿cómo crees? Oye, dame el Bueno. teléfono. Hola, Elena. Mi nombre es Saúl. Soy amigo de Lopecito. Estábamos juntos. Amigo de juerga será porque hasta acá llega el tufa tequila. Aquí está otra prueba de que yo quiero hacer las cosas bien. es el título de propiedad de nuestra vecindad, pero dice que está a nombre de tu constructora. Es falso. ¿Qué crees? Lo que yo creo es que tú quieres creerle, compadre. Sabes el poder que tienes sobre mí, ¿verdad? No es más grande que el que tú tienes sobre mí. Mónica, yo sé leer las cartas, leo las palmas. A ver, préstame tu mano. Está sucia. No. Pero a ti, pues nomás no te puedo leer. Ay, pues no es más fácil decirme si sí o si no. No es más fácil porque, pues yo sé que cualquiera de mis respuestas te va a doler. Pero ahí te va. No soy tu mamá. Bueno. Pues gracias, de todos modos, eso era todo. No, espérate. Mira, cuando yo te dije que sabía que te iba a doler es porque yo sé lo mucho que quieres conocer a tu mamá. ¿Y a poco mi jefe le habló de eso? No, pero no hay que ser bruja como yo para darse cuenta. Si no te importara, si no quisieras saber quién es tu mamá, no me hubieras preguntado. Pues sí, va. La neta, sí. Me gustaría tenerla enfrente. Para reclamarle el por qué me dejó. ¿Por qué me cambió por una vida más cómoda? Yo sé que tuvo pues un chorro de broncas con mi jefe, pero pues de que me vio de malo como para no cuidarme cuando estaba recién nacida. No, tú no tienes nada de malo, Mónica. Se ve que eres luchona, valiente. Déjame que yo te ayude, ¿sí? No soy tu mamá, pero yo te puedo ayudar, te puedo apoyar. No igual que ella, pero sí como alguien muy cercano a ti. ¿Me dejas? El que cree en Altagracia está perdido. Tu hermana ha sido esto en mi vida. Mi perdición. No, Felipe. Nada justifica que hayas intentado abusar de ella. Tenemos que llevar a Felipe a la clínica, pero sin que nadie se entere, Matamoros. Ahora mismo llamo al doctor Labastida para que lo reciba en emergencias. Pero por la puerta de atrás. Ya sabes dónde, ¿no? Sí, doña. Yo sé por dónde, no se preocupe. Mi casa ya no es mi casa. Mis empleados ya no son mis empleados. ¿En qué momento te adueñaste de todo a mis espaldas, Altagracia? Ya basta, Felipe. Lo que hiciste fue horrible, por favor. Esto que acaba de pasar es tu culpa, que no se te olvide. A mí no me amenaces. Que esto apenas es el principio de tu fin. Sácalo de aquí. Llévatelo. Llévatelo de mi casa. ¿Dónde pasaste la noche, Braulio? Oye, esto no es un hotel nada más para que vengas, tomes una ducha y luego... ¿No me vas a decir nada? Ni siquiera buenos días, Valeria. ¿Cómo amaneciste? Nada. Ve a tu despacho, Valeria.
Hoy se va a hacer público el asunto de Felipe y las cartas. Tenemos que estar prevenidos por si la doña necesita algo. Si no le gusta su vida, si no le gusta lo que está haciendo, cambie. ¿En serio, vale la pena seguir amargándose por personas que ni siquiera la respetan? Sí, va. ¿Quién? Soy yo, Mónica. Ah, sí, perdón. Hola. Hola. No sabía que venías. No, yo tampoco, pues la neta me esperaba verte así. A lo que vengo, yo venía pues a contarte, pues que voy de salida para la constructora de la doña. Y pues hoy es mi primer día como vendedora de tortas y como empresaria. El primero de muchos. Tú sí sabes la fuerza que tienes, ¿no? Cada vez que te veo me das optimismo, me das mucha energía. Sí. Ay, hombre, no digas eso. Si nada más es también por tu ayuda. Pues todo esto no hubiera sido posible pues en ti, con los permisos para vender comida y todo eso, pues con la doña y gracias, Saúl. Las personas que trabajan y que luchan siempre tienen la suerte de su lado. Y tú eres un ejemplo de eso. Pues ojalá esa suerte se convierta en billuyo porque pues vacíos los bolsillos. ¿Quién no te puede querer comprar tortas a ti? ¿Eh? Tú lo dices porque me quieres. Ayudar. Siempre me ayudas, sí. Entonces es por eso lo dices, ¿no? Ay, atiende, te dejo. Oye, Vístete. suerte. Sí. Claro. Detective, Saúl, hablo sobre el caso Miguel Preciado. por favor, díganme que lo atraparon, que cometió una burrada y que lo tienen detenido, por favor. No. Hablo para decirle que pasaron las 48 horas reglamentarias. Oficialmente Miguel Preciado está desaparecido. Buenos días, tía. ¿Y eso que no están tus asistontas? ¿Qué palabras son esas, Isabela? Si mis asistentes no están, es precisamente porque quiero hablar contigo a solas. Me imagino que es sobre Felipe. Las muchachas me contaron que anoche se fue de la casa. Y a mí me contaron que tú desapareciste justo después de que tu noviecito se fuera de la casa. Le escribí a mi mamá. Le avisé que estaba con Raquel. Necesitaba desahogarme. Pero ya se me pasó el enojo con Felipe. Qué bien. ¿Pero por qué no le pediste uno de los choferes que te llevara a casa de tu amiguita Raquel, mi amor? Raquel vive cerca y me fui a pie. Tía, deberías buscar a Felipe. Y si hablan en buen plan, podrían arreglar sus cosas. Se necesitan años para ganar la confianza de alguien. Pero basta un segundo para perderla. Me dices eso por Felipe, ¿verdad? ¿Porque ya no confías en él? ¿Tú crees que solo lo digo por Felipe? Ay, mi amor, vete a la escuela, sí, porque se te hace tarde. Ay, mamá. Bye, mi amor. ¿De qué estabas hablando con Isabela? La puse a prueba para ver si me decía la verdad. Me insistió en evadirme y hablarme de Felipe. ¿Qué verdad? La verdad que tú no quieres ver, Regina. Esa niña te está mintiendo. Isabela no durmió en casa de una amiga. Es obvio que pasó la noche con el muchachito ese, Marcos. ¿Qué estás haciendo? Buscaba el perfume de otra mujer. Un lápiz labial, otra cosa, pero... ¿Qué es esta mancha? ¿De dónde salió esta sangre, Braulio? Miguel Preciado se escapó, le dije, licenciado. Le dije que ese infeliz iba a terminar saliendo con la suya. No, yo no creo que se haya escapado. Ese tipo sabe que la policía no tiene pruebas para arrestarlo. No, me tengo que ir. No, espérate, no. No, Margarita, no, claro que no. Jaime, él me va a buscar. Ustedes ya hicieron demasiado recibiéndome en su casa. No quiero que por mi culpa los termine matando. Óyeme, espérame. Espérate, hija. No te voy a negar que siento miedo, pero de aquí no te vas a ir. No, no puedo. Pero yo sí puedo hacer que te quedes en esta casa y que no corras riesgos en la calle. Y mucho menos regresarte a Veracruz. Margarita, ahí sí que ese tipo te puede encontrar. Altagracia, ¿cómo que heriste a Felipe?
¿Por qué? Porque descubrió lo de las cartas. Se puso muy agresivo y bueno, solo me defendí. ¿Dónde está él ahora? En el hospital. Pero fue una herida leve. Lo envié con un médico de toda mi confianza. Puede convocar a los medios y decir que fuiste tú quien manipuló todo para que firmara las cartas. No, Felipe no es tonto. Sabe que un político debe mantener su imagen. No le conviene que se sepa que se dejó engañar por su mujer. Ya es hora. No hay quien detenga el progreso en nuestra capital. Y para muestra, aquí las imágenes del gran proyecto que tiene la constructora Sandoval. Para lograrlo, hoy se reúne un numeroso grupo de diputados, quienes lograrán la expropiación de los terrenos de quienes se oponen al desarrollo de nuestra capital. Con la expropiación de estos terrenos podrá seguir adelante este gran proyecto que va a generar miles de empleos y, sin lugar a duda, mejorará la calidad de vida de nuestra comunidad. Corruptos, desgraciados. Pues por eso vine corriendo a avisarles. Saúl, ¿qué significa eso, ¿No dijiste que la doña nos iba a dejar ya en paz? No, nadie mencionó a la doña. Dijeron que fue idea de unos diputados. Su marido es diputado. Él es el que nos va a echar a la calle, ¿verdad? Para hacer a su mujer más millonaria todavía. Saúl, hijo, ¿a dónde vas? Saúl. ¿Pero qué pasa, Altagracia? La noticia salió como lo planeamos. No entiendo por qué pareces insatisfecha. Aunque no se nombró a Felipe, algunas personas van a atar cabos y van a asociarme con esa decisión. ¿Pero qué importa lo que piensan algunas personas? Lo que importa es lo que piensa la mayoría. ¿O qué? ¿Hay alguien que te preocupe en particular? Tienes mal la corbata. Me voy a la empresa. Me voy contigo. Van a entrar muchas llamadas de la prensa. Será mejor que esté ahí yo para asesorarte. Como quieras, Rafael. Vamos. Bueno, ahora sí tengo que marcharme a la empresa. Y por tu culpa no puedo escuchar el noticiero. Pero Altagracia va a necesitar todo mi apoyo. Vístete, tienes que ir a tu despacho. No debiste revisar mi ropa. No entiendo por qué no piensas antes de actuar. Maquíllate bien, ¿eh? No queremos que nadie note ese... Oye, no exageres que yo no soy ningún asesino. Esa mancha de sangre que viste era mía. Me corté arreglando el coche. ¿Por qué no me dijiste eso antes de golpearme? Bueno, ¿quieres que me disculpe? Está bien. No volverá a pasar. ¿Mm? Así que esta es la constructora Sandoval. Oye, Mona, ¿y tú crees que esta gente tan elegantiosa va a querer comprar de nuestras tortas? Pues la doña me dijo que, pues, algunos de sus empleados sí. Y, pues, para hablar de negocios, ella se pinta sola. Pues sí, Mona, pero no me estás entendiendo, porque yo lo que te quiero decir es que como que no andamos bien presentadas para venir aquí. ¿No, hija? Mente positiva, ni modo que vengamos de largo y toda la cosa. Relájate. ¿Qué tal? Muy buenos días. La doña me citó para que viniera. Desde hoy vamos a vender, pues, nuestros productos aquí. ¿Cuál es su nombre? Mónica, para servirle a usted. Mónica Hernández, el nombre completo, ¿no? Yo nunca le dije, pues, más bien, creo que mi apellido a la doña, pero usted dígale que, pues, que yo soy de la vecindad, la amiga de Saúl Aguirre. ¿Quiere que le hable a la doña para preguntarle por ti? Sí, pues ni que fuera tan difícil, ¿no? Le puedes hablar, mira, a su celular o a su oficina, dile aquí a tu carnalín, ¿no? Debe ser un periodista. La prensa no tiene mi número personal. Es de mi casa. Adelántate, Rafael. Enseguida te alcanzo. Matamoros, acompáñalo. Pero, Por Altagracia... favor, necesito hablar un momento a solas.
Saúl, Pensé que no ibas a contestar mi llamada. ya deberías saber que no me escondo de nadie. Qué bueno que digas eso. Porque estoy aquí. Acércate. Este no es el lugar. Entonces no te muevas de ahí. Gonzalo, adelántate, por favor. Ahorita te alcanzo, gracias. Imagino que viste las noticias. Quiero verte la cara. Quiero verte en los ojos y quiero que me digas por qué me mentiste. No me hables en ese tono. Altagracia, te defendí frente a mi familia. Yo confié en ti. Si viste el noticiero, sabes perfectamente que fue Felipe quien tomó la decisión de expropiar la vecindad. ¿A mí qué me importa el noticiero? Yo quiero saber la verdad, la quiero escuchar. Y de ti. Soy la más fuerte ante el dolor, la que no llora por amor, la que no busca, la que toma lo que quiere sin temor. Soy la venganza, soy la piel, soy el deseo, la mujer, soy la manzana, lo prohibido, lo que jamás podrás tener. Lágrimas son diamantes que no tendrán, quien me quiera le va a costar. Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar. Yo no nací para amar, porque soy libre como el viento. Yo no nací para amar, doy amor solo cuando quiero. Yo no nací para amar, crecí marcada por el tiempo. Yo no nací para amar, yo soy la dueña sin dueño. Lágrimas son diamantes que no tendrán, quien me quiera le va a costar. Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar. Yo no nací para amar, porque soy libre como el viento. Yo no nací para amar.